Ya, entonces vamos en honor al tiempo, a partir primero con Karim Villarroel Bustamante, kinesióloga magíster en fisiología clínica del ejercicio, ya, kinesióloga del Laboratorio de Función Pulmonar del Hospital de Puerto Montt, que nos va a presentar el tema de realidad local, experiencia y desafíos para formarse como kinesiólogo en función pulmonar. ¿Se ve ahí? ¿Se ve bien? Sí, se ve súper. Ya. Bueno, hola a todos. Igual, al igual que la doctora, doy gracias por haberme invitado a participar de esta experiencia. Es la primera vez que participo en un webinar y la verdad es que, como me mencionaba Diego, quiero compartir un poco de mi experiencia acá en el Hospital de Puerto Montt como kinesióloga en este laboratorio de función pulmonar. ¿Ya? Trabajo en el hospital hace 17, casi 18 años y en el área de función pulmonar aproximadamente 12 años. Comencé realizando los test de caminata en el hospital en un pasillo pequeño de 18 metros, que sabíamos que no era lo indicado, pero era lo que teníamos en ese entonces. Después me empecé a especializar cuando el hospital pudo adquirir nuevos equipos, ¿ya? Y ahí yo comencé a realizar nuevos exámenes de función pulmonar después de haber hecho, bueno, la primera pasantía en el Instituto del Tórax en el año 2013. En esa oportunidad estuve 2 meses aprendiendo, también, repasando un poco espirometría y aprendiendo a hacer DLCO y pletismografía. Y la otra pasantía la hice en el año 2023 y ahí me fui a especializar para realizar los test de ejercicio cardiopulmonar, ¿ya? Em, Además de esto, yo trabajo en la mitad de mi jornada de la tarde realizando rehabilitación pulmonar en pacientes con enfermedades respiratorias. Entonces me divido mitad función pulmonar y la otra mitad rehabilitación pulmonar. Quería hacer un poquito de introducción y hablar de la importancia de la espirometría, que sabemos que no solamente es importante como una herramienta diagnóstica, sino también como parte fundamental en el seguimiento de las enfermedades respiratorias, ¿ya? Sabemos que también este examen se solicita para aquellos pacientes que están, por ejemplo, tramitando alguna pensión de invalidez. Y también en el hospital se observa mucho que los médicos también lo solicitan en aquellos pacientes que padecen alguna enfermedad respiratoria y deben ser sometidos a alguna cirugía algún tipo de cirugía, por lo tanto lo piden como requisito, ¿ya? En el Hospital de Puerto Montt se realizan espirometrías desde hace más de 20 años. Cuando yo llegué a trabajar ya realizaban este examen, realizaban solamente espirometrías y test de caminata y creo que también test de provocación con metacolina, pero eso después desconozco el motivo, lo dejaron de realizar. Pero actualmente contamos con dos equipos que aparecen aquí en la pantalla. El primero de la izquierda, que ambos son de equipos MedGraphics, y el primero fue renovado cuando nos trasladamos al hospital nuevo por un equipo nuevo, y el segundo, que es el pletismógrafo, que se comenzó a utilizar en el hospital nuevo, ¿ya? Ambos equipos cuentan con sus mantenciones al día y también se han actualizado los software según las recomendaciones de los manuales de procedimiento
¿ya? Ambos están con sus valores de referencia GLI, ¿ya? Y bueno, además a la derecha aparece el test de ejercicio cardiopulmonar, que fue el último examen en el que me fui a capacitar. Y este examen ya llevamos aproximadamente 2 años realizándonos, no de manera tan, o sea, no se pide con tanta demanda, pero todas las semanas estamos realizando exámenes, ¿ya? Cuatro a la semana. Y además de esto, bueno, se sigue realizando los test de caminata de 6 minutos, ahora en un pasillo más adecuado de 30 metros, y los test cutáneos que también los realizan las test de enfermería. Actualmente en nuestro laboratorio, bueno, existen 4 broncopulmonares adultos que trabajan en conjunto con enfermería y con nosotros. Existe un test de enfermería que está capacitada para realizar espirometría y ella realiza espirometría durante toda su jornada de 8 a 5 y yo en mi media jornada divido mi agenda. Algunos días hago los test de ejercicio cardiopulmonar y el resto de la jornada realizo espirometrías, DLCO, pletismografía y epimometría, ¿ya? Lo que más se solicita es test de caminata y el DLCO. Quería también comentar que la calibración de los equipos se realiza de manera diaria, ¿ya? Con la jeringa de 3 litros, cada equipo cuenta con su jeringa y la calibración se hace según las recomendaciones del manual todos los días antes de comenzar la atención de los pacientes, ¿ya? Y por supuesto que si hubiesen cambios de temperatura durante el día, se debe realizar una nueva calibración, pero no es el caso en nuestra zona, siempre se mantiene todo con una temperatura constante. Y ahora bien, entrando un poco más con respecto al contexto local, además del Hospital de Puerto Montt, en la zona existen 3 clínicas que también ahora, porque hasta hace un año solamente una de ellas realizaba espirometrías, pero ahora las otras 2 clínicas también están ofreciendo este examen, tanto para los usuarios del sistema público como privado, y los centros de atención primaria también están realizando exámenes, pero no tenemos cifras claras con respecto a si todos estos centros poseen actualmente sus equipos funcionando adecuadamente. Lo que sí sabemos es que son equipos portátiles y tampoco, bueno, tampoco sabemos si es que se les puede realizar calibración a estos equipos y si tienen sus mantenciones y actualizaciones al día. En el hospital de Puerto Montt, la demanda de este examen de la espirometría ha ido aumentando considerablemente en el último tiempo y sobre todo después de pandemia, porque ahí también aumentó el número de pacientes, ¿ya? Y además de eso, entonces, con el aumento del número de pacientes, la lista de espera es de aproximadamente dos meses. Sumado a esto, hace un tiempo, y es algo que también a veces suele suceder en todos los centros, es que tenemos problemas con algunos insumos y eso nos obliga a hacer un bloqueo momentáneo de las agendas, pero afortunadamente eso ya se resolvió y actualmente estamos realizando cerca de 60 espirometrías ya semanales sin ningún inconveniente. También quisiera compartir algo que a veces sale en las conversaciones con los broncopulmonares, y es que los pacientes llegan a citas con ellos desde el sistema público o desde la clínica con exámenes que, que a veces eh,
que sabemos que están hechos con equipos portátiles por la forma en que vienen los informes y que algunos de estos exámenes traen artefactos, ¿ya? Eh, o las maniobras no están bien realizadas, se ve en las curvas, ¿ya? O a veces los resultados que se observan no coinciden con la clínica del paciente, ¿ya? Y es aquí donde a mí me gustaría hacer hincapié en que no es solamente importante que el personal que realiza el examen sepa cómo hacer la técnica, ¿ya? Creo que es fundamental que todos nosotros también sepamos saber qué es lo que estamos midiendo y también tenemos que saber cómo interpretar los resultados que estamos observando en cada maniobra, ¿ya? Y además si es que tienen un sentido clínico, ya si tenemos un paciente con EPOC, sabemos el tipo de curva que vamos a observar, sabemos cuánto tiempo tenemos que darle la expiración, por ejemplo, ¿ya? Y eso es fundamental porque si no sabemos esos detalles, no podemos sacarle la mejor maniobra al paciente, ¿ya? Para obtener un resultado que sea confiable. Por lo tanto, esto va a repercutir en que el médico podría no hacer un buen diagnóstico, por ejemplo, y desde ahí también un buen tratamiento. Entonces, ya finalizando, lo mío era bien cortito. Creo que como desafío eh, tenemos que tenemos nosotros como sistema es que necesitamos estar siempre en una capacitación continua, actualizándonos en todas las normativas y en los protocolos vigentes para asegurar que cada examen que realicemos y cada maniobra sea de la mejor calidad. Y bueno, y eso es parte de nuestro compromiso como profesional para dar una atención y ofrecer una mejor atención a todos nuestros pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias, Karim, por tu presentación. ¿Ya? Vamos a tener, como les dije en un principio, rondas de preguntas en la parte final después que se haga la presentación de la doctora Mónica Gutiérrez. ¿Ya? Pero mientras tanto, los invito a que eh, dejen sus preguntas, sus consultas a Karim en el chat de la reunión, ¿ya? Para que después podamos comenzar a leerla y ir ejecutando. Y recordar nuevamente eh, que dejamos en el chat también al principio, lo voy a reenviar, un link con la encuesta para conocer un poco más de los colegas que están trabajando actualmente en laboratorios de función pulmonar, qué tipos de pruebas están realizando, ya para contextualizar un poco la realidad nacional de los colegas que trabajan en laboratorios y haciendo pruebas de función pulmonar. Ahora sí, doctora, se ve sin ningún problema, ¿ya? Ya, Así que sí, lo mantengo así entonces, no lo voy a abrir más porque pero lo no. puede colocar en ¿Sí? modo presentación. Ya, vamos a ver si me resulta. ¿Ahí? Ahí, súper. Ya. Entonces, Hola, buenas tardes. Perdonen por las dificultades. Y vamos a aprovechar que Karin hizo esta, y la felicito por todo lo que ha logrado hacer en Puerto Montt, que veo que tiene un muy buen laboratorio de función pulmonar. Y me estoy aprovechando de lo último que ya dijo, ¿cierto? Que todo esto que los que trabajamos en función pulmonar, el objetivo final es que aprovechemos estas herramientas en el diagnóstico y manejo de nuestros pacientes respiratorios. Entonces, me pidieron que viera algo de las últimas estandarizaciones, pero como tengo 15 minutos, va a ser una cosa muy simple tratar de ver algunos tips de lo que han sido los últimos guías. Aquí tenemos, eh, desde el 2005 no habían habido estandarizaciones internacionales hasta el 2017 que apareció una y las dos últimas, 2019 y 2022, que son
tanto de la Sociedad Americana como Europea de Tórax, en unas guías conjuntas. Y en base a estos cambios que fueron después de muchos años en realidad de que no se habían hecho nuevas propuestas, es que nosotros también como sociedad de enfermedades respiratorias eh, actualizamos nuestro manual y yo me voy a referir especialmente a la espirometría, no a las demás técnicas. Entonces, vamos a dar una pincelada de cuáles han sido los avances o las actualizaciones en estas guías. Y como dijo Karen, que es muy importante que estemos siempre revisando, poniéndonos al día para que hablemos todos el mismo idioma y lleguemos a tener una buena calidad de los procedimientos que hacemos, de las espirometrías que se hacen en atención primaria, en los hospitales, en las clínicas, que pudieran ser todas confiables. Con respecto a la ejecución del examen, es muy parecido a lo que todos sabemos, pero no sé si se alcanza a ver aquí, yo veo parte, siempre iniciar la maniobra con una inspiración máxima, después viene la expiración explosiva, que está, si vemos la maniobra aquí en la curva flujo-volumen, ¿cierto? Esta maniobra tiene que ser, como ven aquí, que salga casi recto para que llegue al pic máximo y siga la expiración hasta que alcance un plató o un máximo de 15 segundos. Aquí, como cosa nueva con respecto a las guías anteriores, es que ya no hablamos de los 6 segundos. Es plató o máximo de 15 segundos. Y se agrega una parte importante que es la inspiración con flujo máximo hasta llegar al volumen pulmonar máximo después que yo termino la expiración forzada, que es esta curva de acá abajo. Por lo tanto, ahora tenemos que grabar no solo la expiración, sino que también la inspiración siguiente. ¿Por qué se han hecho estos cambios? Especialmente para evitar los errores en la espirometría. Uno de los principales errores es que la inspiración previa a la espirometría no sea la máxima y por lo tanto vamos a tener valores subóptimos. Las otras errores son que hay un término prematuro de la expiración o que hayan esfuerzos variables. Como para explicar un poco cuál es el beneficio de hacer esta maniobra completa, está puesto aquí este gráfico, ¿cierto? Tengo la maniobra expiratoria, hago la inspiración máxima después y en este caso estoy mostrando un error porque esta inspiración máxima fue de un volumen mayor que la expiración que yo había realizado. Lo que tenemos que acordarnos es que este volumen no puede ser mayor a 100 ml y no puede ser mayor al 5% de la capacidad vital forzada que el paciente tiene. Por lo tanto, si ocurre esto, yo tengo que rechazar la espirometría previa, aunque hubiese cumplido los otros criterios que usábamos anteriormente. Por lo tanto, es muy importante que hagamos esta maniobra. Otro punto, que esto viene desde que hablamos de espirometría, pero se hace hincapié en los criterios de aceptación entonces de las maniobras espirométricas, que los criterios de inicio de la maniobra tienen que partir con un punto cero visible y nítido, como es en este primer gráfico, y que el punto cero idealmente tiene que tener cero volumen y se
acepta un máximo de volumen de extrapolación retrógrada de 100 ml o 5% de la capacidad vital forzada. Y para que no tengamos esta extrapolación retrógrada, es que es muy importante que cuando termine, como acá, el final de la inspiración, haya una pequeña pausa y parta sin titubeos la expiración, por eso se habla de expiración explosiva, que no haya titubeos acá. Cada vez que el paciente lo hace lento al principio y después arranca, vamos a tener este volumen que nos va a alterar la medición del BEF1. Por lo tanto, es importante para toda la interpretación. Entonces, ojo con que el inicio de la maniobra tiene que ser exacto. Y lo otro, no puede tener una pausa aquí mayor de 2 segundos porque también altera la expiración posterior. Ahora, esto es fácil de hacer porque los equipos actuales todos miden y les va a salir un error que tiene una extrapolación retrógrada mayor. Pero es importante que ustedes sepan cómo mejorar eso y por lo tanto borrar las maniobras que no cumplen bien este criterio. Después vienen los criterios de la maniobra en sí. Estábamos viendo el inicio de la expiración, ¿cierto? Después en los siguientes segundos, tienen que ver que no haya artefactos durante la expiración y para eso es importante que tengan las dos curvas, la flujo-volumen y la volumen-tiempo. Y también que estos dos gráficos queden demostrados cuando ustedes van a hacer el informe final para que los que miramos el examen sepamos que no tiene errores de tos o de que el paciente inspira cuando está expirando y eso se ve en estas dos curvas. Y también muy importante los criterios de término de la maniobra de la espirometría. Aquí hay conceptos nuevos con respecto a que tiene que alcanzar el plató, no importando ya los 6 segundos que usábamos antes. El plató significa que no haya un flujo mayor de 25 ml en un segundo. Y eso se ve en la línea y también lo dicen los espirómetros. Si yo no alcanzo plató, debiera tratar que se supone que no alcanzo plató porque el paciente sigue expirando y eso se ve en los obstructivos. Y yo debiera llegar idealmente a un máximo de 15 segundos. Sabemos que hay pacientes muy obstruidos y que podrían seguir, pero la idea es que la estandarización tampoco lo sigamos, que ahí paremos el examen, porque podemos provocar problemas al paciente de una apnea tan larga. Después, si yo no cumplo plató ni tampoco llego a los 15 segundos, que también lo vemos, tenemos para aceptar esa maniobra que la capacidad vital forzada esté dentro de la repetibilidad tolerada o si es mayor con respecto al valor previo. ¿Qué significa esto? Que yo hago una maniobra, no completé el plató, tampoco los 15 segundos, pero el resto de la maniobra está buena. Repito, y sabemos que tenemos que repetir al menos 3 si son aceptables, pero si no he logrado eso, yo debiera llegar hasta 8 maniobras si es que el paciente lo tolera. Ahora, si no he logrado los dos criterios de término, ¿cómo con 8 maniobras, qué hago? Para no desechar ese examen, yo debiera buscar si entre
estas 8 maniobras que cumplen los criterios de inicio y sin artefactos, el fin de la maniobra tendría que ver acápite que dice aquí, que entre las mejores 3 que yo tenga, la capacidad vital tenga una diferencia menor a 150 ml. Si se cumple esto, aunque yo no haya tenido plató o no haya tenido los 15 segundos, estaría en condiciones de decir que esas maniobras es aceptable y podría sí decir que cumple criterio este examen. Recalco esto porque esto no estaba dicho en las guías previas y es un criterio que con cierta frecuencia hay que usar para poder analizar la espirometría. Y por último, viene un criterio, si yo no cumplo ninguno de estos, un criterio nuevo que habla de que la capacidad vital forzada puede alcanzar un criterio de utilización. ¿Qué significa esto? No vamos a analizar todo lo que sigue aquí. A ver, perdón. Esto es para que lo revisen en las guías, que hay que mirarlo punto a punto. Pero ¿qué significa? Que si yo no cumplía lo que hemos dicho anteriormente y tengo alguna maniobra que sirva, yo no deseche el examen y quizás lo ponga con esa curva, informe que no cumplió los criterios y que queda a criterio del que informa o del que recibe si esa espirometría va a servirle de algo en la clínica. Y para eso hay que ver esta tabla para que ustedes vean si cumple con ese criterio de ser maniobra utilizable, que no es lo mismo que lo que vimos anteriormente, que eran criterios de aceptabilidad. Por lo tanto, a revisar esto que nos sirve también en la clínica. Otro concepto es que esto que estamos hablando es en adultos y en niños mayores de 6 años. En los preescolares también existen otros criterios que por motivos de tiempo no vamos a hacer el detalle. Otro cambio importante que hay con respecto a la nueva estandarización es la respuesta broncodilatadora. Y aquí también es importante que nos pongamos de acuerdo y que verifiquemos que lo que les da su espirómetro en forma automática sea lo que dicen las nuevas guías. La nueva estandarización dice que nos tenemos que preocupar que los cambios que hayan entre el pre y el post broncodilatador, para que sea un valor significativo, dice que tiene que ser mayor al 10% del teórico de ese parámetro, que es totalmente distinto a lo que hacíamos antes. Y ese concepto es importante entenderlo y verificar, se puede hacer manualmente en las espirometrías para que ustedes vean qué es lo que les está dando en forma automática su espirómetro. Por lo tanto, como lo decía Karin también, lo importante de todo esto es que logremos una calidad óptima y que podamos, ya sea que la espirometría se haga en Puerto Montt, en el laboratorio que tiene, donde está Karin, que lo están haciendo muy bien, pero que también se ha hecho en los consultorios. Por lo tanto, todos debiéramos capacitarnos y si no tenemos ahí, es bueno que los hospitales centrales ayuden a los consultorios y que si tienen dudas, ese laboratorio que ya está bien implementado pueda ayudar en las dudas a
la atención primaria y a las TENS. Lo importante es que logremos exámenes confiables. Solo voy a mencionar que desde el 2018 las guías de espirometría nacionales recomiendan que usemos las ecuaciones GLI, que son las globales y que son las que debiéramos usar. Y asumimos que en Puerto Montt las adaptaron. Ha costado hacerlo porque tenemos que conseguir que nos compren, que nos actualicen los software, pero con una buena gestión se puede lograr y debiéramos usarlas. Y en estas guías, en estas ecuaciones GLI, que son globales, está el concepto del Z-score, que aquí lo muestro, que es un concepto totalmente estadístico, no es solo de la espirometría, es un concepto de cuánto se alejan los valores que estoy midiendo con respecto al promedio de una distribución, que en el caso nuestro, esta distribución son los teóricos que usamos y que actualmente son estos teóricos globales, ¿cierto? Que son los determinados por Gillick. Por lo tanto, si el Z-score es 0, quiere decir que nuestros valores medidos son exactamente el promedio que da esa ecuación. Y aquí lo bueno es la simpleza, que al poner el límite inferior de lo normal es lo mismo que un valor Z-score de menos 1,64. Y esto es igual para hombres, para mujeres, niños, adultos, preescolares. Entonces, por eso a nivel global se decidió usar este sistema y ponerlo en tablas que se las voy a mostrar, como es lo que está puesto en esta informe que propone también en nuestra guía del 2024, que no sé si yo aquí lo puedo agrandar. Sí, este informe parece que me salté algo. No, me voy a otro lado. Lo siento. No sé si se ve muy chico esto. En la parte inferior, doctora, le aparece una lupa. En la parte inferior, esta lupa. Gracias. Ahí sí. ¿Ahí se ve mejor? ¿Sí o Sí. no? Sí. Sí, Ya. mucho mejor. Esto es lo que quería demostrar, que esto del Z-score, que puede ser muy complicado, al final el software que viene con los valores globales, los valores GLI, o que están puestos con el nombre del autor principal, que es el doctor Quanger, vienen con esta tabla que permite que ustedes tengan este Z-score en esta parte que está en colores y que cada parámetro aparece aquí con este gráfico de colores. La línea verde del medio es el Z-score 0, que sería si mi valor de, ya sea lo que estoy mirando, capacidad vital, BF1, BF1 CBF, está en los rangos normales en verde, y a medida que pasa hacia este otro lado, estoy ya con valores anormales. Esto es como una forma muy simple de mirar esto, y eso era con respecto al Z-score. Importante recalcar que en el informe debemos siempre poner las curvas. Como ven aquí, la curva flujo-volumen y la volumen-tiempo, para que el que interpreta y también el médico que va a usar esa espirometría en su paciente vea que está hecho con los estándares que estamos hablando. Este informe también debe decir la calidad y debe estar escrita, que por tiempo ahora no vamos a poder revisar
los grados de calidad, pero debiera estar puesto el grado de calidad de esa espirometría. Y ahí también debiera estar esto que hablábamos, si no logran ninguna calidad y solo tienen una espirometría que por la tabla que ustedes pueden revisar es utilizable, la podrían grabar, la podrían graficar y poner ahí calidad de la prueba utilizable solamente. Y uno ahí tendría que poner una nota en las conclusiones que no cumplen los criterios de calidad, pero se considera que tiene esta curva utilizable para los fines que puedan ser usados clínicamente. Y guardamos algo que quizás no vamos a lograr en otra oportunidad de ese paciente. Ahora, como sigo y tengo que sacar la lupa aquí. No, ahí la puse de nuevo, perdón. Esto era otro cambio que hubo entre el manual de procedimiento de espirometría del 2018, en que habíamos cambiado nuestros antiguos criterios, que antes decíamos leve, alteraciones leves, moderadas, severas. El 2018 decidimos a nivel de la sociedad finalmente adscribirnos a lo que decían las guías del 2005, que era la categorización en estos 5 parámetros de gravedad. Lamentablemente, al año siguiente, el 2019, a nivel internacional, ya se cambió esto del 2005. Y es por eso que esto también lamentamos que hayamos tenido estos cambios tan frecuentes en poco tiempo, porque esto que lo dijimos el 2018 lo estamos cambiando ahora el 2024 para seguir las últimas guías internacionales que se refieren a estos cambios, de nuevo volver a leve, moderado y grave o severo, que semánticamente en español debiéramos decir grave y no severo, y están dichas con respecto al Z-score, y que si uno quiere llevarlos al límite inferior en porcentajes, correspondería aproximadamente a estos valores. Pero si tengas Z-score, lo ideal es que vea esto. Aquí les hago un detalle, que este gráfico yo lo saqué de la publicación que hicimos en 2024. Aquí cometimos un error, que cuando hablamos de una obstrucción leve, nosotros decimos que tiene que estar en este rango. El error es que también puede haber una obstrucción leve, porque la obstrucción y decir esta espirometría es obstructiva se basa en la relación B1-CBF. Si esa relación está bajo el límite inferior o bajo este valor de menos 1,64, solamente con ese parámetro bajo yo estoy capacitado para decir que esa espirometría es obstructiva. Y siguiendo este concepto, cuando voy a mirar, ya dije que es obstructiva, cuando voy a mirar quiero graduar si es leve, moderado o grave, me puedo encontrar con que ese BF1 no está bajo el límite inferior, pero sigue siendo una espirometría obstructiva. Por lo tanto, en esta tablita debiéramos decir que leve debiera ser mayor a menos 2,4, el BF1, porque esta es graduación de la alteración que yo ya establecí por la relación BF1-CBF.
la alteración BF1-CBF no se gradúa en leve, moderado o grave. Me sirve solo para decir si esa espirometría está obstructiva o no es obstructiva. Espero que ese concepto con esta explicación quede más o menos claro. Aquí le iba a mostrar, pero el tiempo yo creo que ya me he sobrepasado del tiempo que me dijeron. Era un par de cosas nuevas que han aparecido, que es más bien por ahora para saberlas. El 2023 se escribió un artículo que también es de la sociedad, este es de la, perdón, ¿qué hice? Me salí, ahí me fui ahí, de la Sociedad Americana de Tórax y que habla de, proponen utilizar valores de referencia, los de Gili, pero globales, sin ajustar por raza o por etnia. Y en esto yo se los muestro porque ustedes se pueden encontrar dentro de las cosas que han aparecido, pero todavía no ha habido acuerdo internacional global que las usemos. Para que sepan que está eso, que hay una tendencia a decir que estamos perjudicando a ciertas razas o que estamos perjudicando a ciertos grupos socioeconómicos de distintos lugares cuando ponemos la etnia. Entonces, ahí hay toda una discusión entre política y otras cosas. Por eso esto, y hay varios trabajos después de esta publicación en que han demostrado que no se ajustan tan bien y eso está ahí en la polémica. Y para que ustedes sepan, yo quise, a ver, vamos a tratar de poner la lupa aquí, mostrar la pantalla que ustedes, si no tienen las ecuaciones de Lie, uno podría, y está abierto a que cualquiera de nosotros lo pueda usar, el calculador, no sé si se alcanza a ver ahí el título, ahí. ¿Se ve? ¿Ustedes lo ven? El sitio donde uno ingresa. Se ve sin problema. Ya. Entonces, si uno pone el calculador GLI, uno podría calcular estos valores aunque mi espirómetro no me los dé. Esto lo que les quiero mostrar es que si yo pongo espirometría, viene en este minuto todas estas alternativas para los sujetos. Y esta que dice ahí, raza neutral, es la que se refiere a ese concepto publicado en 2023, que todavía no hay acuerdo que lo usemos. Nosotros, con lo que hemos estudiado en Chile, los chilenos nos parecemos más a los caucásicos. Por lo tanto, la recomendación es que en la población chilena usemos como etnicidad en GLI caucásico. Pero tengamos en cuenta que en estas ecuaciones también está este último grupo, que son otras o mixtas, que ahí están los grupos de sudamericanos, mexicanos y de los valores normales que se midieron cuando se hizo el estudio platino en varias ciudades americanas. Nosotros medimos a los chilenos comparados con esas y con respecto a estas somos muy superiores. Es como el problema que tenemos cuando usamos Natson. Por lo tanto, la recomendación para los chilenos es seguir usando esta caucásica. Ahora, todos tenemos, ahora en nuestro país, ¿cierto?, que hay más inmigrantes de otros países sudamericanos en que hay razas mixtas o con raza negra y quizás la recomendación ahí es que usemos estas
estas mixtas, cuando tengamos sujetos que no son chilenos. Eso con respecto a los teóricos. Y para finalizar, un resumen que lo importante es asegurar que la técnica sea óptima, seguir las estandarizaciones vigentes, por eso los invito a revisar estas últimas guías que están bastante detalladas eh, y que tratemos de hacer reuniones en que yo podría ayudar si es que necesitan, por ejemplo, cuando tengan dudas en aplicar estas guías, uno podría juntarse a hacer preguntas de cómo mejorar lo que estoy haciendo. Y eso también se puede hacer a nivel local, dentro de los hospitales que tienen laboratorios grandes, ayudar a los más chicos. Que las conclusiones no deben inducir error, eso es importante, que tienen que ser solo descriptivas. Poner cuando existen patrones no específicos. Aquí algo me pasó. Bueno, parece que me salí del... ¿Se ve igual? ¿Sí? Y se ve igual, sí. Ya, no debo inducir error. Interpretación clínica debe ser cuidadosa. Eh, Esto es un poco para decir que la espirometría, nosotros hacemos eh, todo para que sea bien estandarizada, de calidad óptima, pero la espirometría es una herramienta de ayuda para eh, entender, diagnosticar y tratar a nuestros pacientes. No es un diagnóstico, la tenemos que utilizar para hacer diagnóstico. Por lo tanto, esto que me aparece en una espirometría puede requerir mayor estudio y por eso están los laboratorios que tienen ciertas mediciones de volúmenes, de difusión, de otras técnicas para medir disnea, eh, para llegar al diagnóstico final del paciente. El mejor valor de referencia es un mensaje también importante, que es el valor del propio sujeto. Por lo tanto, es importante que le digamos a los pacientes que guarden sus exámenes, que saquen fotos, que tengan esos valores como escritos y no solamente que digan hace 5 años me hicieron espirometría y estaba normal, porque podemos haber cambiado los valores de referencia y puede que ahora estemos mirando lo distinto y por eso es importante que guarden los valores absolutos. Y creo que tenía otra más, esta, que no lo dije, que me la salté, era que siempre hay que interpretar en el contexto clínico un detalle con los valores limítrofes. La espirometría, si yo sigo las pautas, que son los patrones que les puse aquí abajo, valor de normalidad es que todos los valores estén sobre el límite inferior de lo normal. Pero ese es un número. Y ese límite inferior o percentil 5 o Z-score menos 1,64 es un valor que el número puede ser 3 litros 850, pero puede ser que el paciente tenga 3 litros 880 y me paso de normal a anormal. Entonces, es importante tener el criterio de poner una frase cuando los valores están ahí, ya sea de que está dentro de límites normales bajos o dentro de límites normales limítrofes, para que al clínico que recibe no sea un examen tajante de que es normal. Eh, Ahí, ¿cierto? El otro patrón que ya hablamos es el obstructivo, que tengo una relación
BF1, CBF, bajo el límite inferior de lo normal. El otro patrón es sugerente de restricción cuando la relación está sobre el límite inferior y la capacidad vital está bajo el límite inferior. Ahí hablamos de que es sugerente de restricción y que probablemente necesitemos otros exámenes para decir si es una obstructiva, que está tan obstructiva que no puede botar toda la capacidad vital, o es mixto o es una restricción verdadera. Y importante que hay patrones que no me calzan en ninguno de estos y no tengo que tratar de incluirlo en uno de los otros. Si no calza, tengo que usar esta palabra de patrón indefinido, que a veces post-broncodilatador se define, pero es importante que lo pongamos así. Esos patrones indefinidos se ha visto que con el tiempo, con la repetición de espirometrías en esos sujetos, se logra encasillar en alguno. Pero yo como con un solo examen no tengo que pretender eh, diagnosticar ni decir más de lo que el examen me da. Bueno, eso era un poco los detalles que yo quería recalcar de las últimas actualizaciones. Espero no haberme pasado mucho del tiempo. Muchas gracias, doctora, por su presentación. Eh, Creo que aclaró varias dudas a varios de los participantes hoy día en nuestro webinar. Ya también extender el agradecimiento a Karim, a ambas en el fondo por sus presentaciones. Ya, y ahora vamos a pasar un poco a leer las preguntas que tenemos en el chat para hacer una ronda de preguntas y respuestas. Y una vez que terminemos, si es que algún colega quiere hacer alguna pregunta a vos, puede pedirlo por el chat y habilitamos micrófono y podemos hacer preguntas un par de minutos. ¿Ya? Eh, Primero entonces, vamos a partir con las primeras preguntas que nos hicieron. Ya, esta pregunta es para ambas. Dice que, ¿qué tanto limitan los equipos portátiles el resultado al hacer el corte solo de la aspiración a los 6 o 7 segundos? Muchos no imprimen la curva inspiratoria tampoco. Karim, ¿quieres contestar tú o, o contesto yo? En general, ay, Jaime, tres. Jaime Cel o tres más. perdón. ¿Aló? ¿Sí? ¿La ¿Me escuchamos, escucha? doctora? ¿Sí? Ya, bueno, con respecto a eso, es importante que todos los espirómetros en general se pueden configurar, incluso los que son muy chiquititos, y está la opción de configurar, y si ustedes no lo pueden, pídanles al proveedor, que generalmente hay algún técnico que lo puede hacer, pero uno puede elegir en inscribir solo la curva expiratoria o la inspiratoria y la expiratoria. Ahora, si por alguna razón realmente no pudieran imprimirla, importante que ustedes cuando hagan la maniobra lo verifiquen, que hagan la maniobra inspiratoria y debieran estar en la pantalla mirando que esa inspiración no sea mayor que la expiración que hicieron. Ya. Siguiente pregunta, dice que en evaluación de exámenes ocupacionales, a los trabajadores le hacen espirometría con una sola prueba. ¿Qué tan confiable es eso? Eh, debiera ser, debieran seguir la misma estandarización global de la espirometría. Hasta donde yo sé, en lo laboral debieran cumplir los criterios. Lo que sí hemos tratado
en las últimas dos estandarizaciones, que los valores de referencia que usemos para temas laborales en nuestro país sean los medidos a los chilenos, para no perjudicarlos, porque cuando adoptamos los valores globales de GLI, estamos permitiendo tener un pequeño desajuste con lo que eran nuestros valores chilenos, que consideramos que no era significativo cuando hablamos de la clínica, pero cuando estamos viendo a un sujeto que está por, ya sea por que va a ir a trabajar a un trabajo que tiene exposición o a la altura y que tiene que tener una espirometría en rangos normales, o que está expuesto y todos los años le hacen espirometría porque está expuesto a sílice o a minería, esas espirometrías debieran rigurosamente cumplir los criterios de calidad y debieran usar los valores chilenos para comparar. Otra pregunta para la doctora dice, Catalina pregunta, ¿por qué pasa el desplazamiento de la curva en la inspiración? A ver, ese gráfico que veía ese desplazamiento, no es que la curva se desplace. Eso que vimos, no sé si uno querrá mirarlo de nuevo. No, parece que yo tendría que volver a Sí, compartir pantalla, Yo pero creo, yo creo que lo que va la colega o por la persona que está preguntando, Catalina, es un poco al tema de la capacidad vital inspiratoria forzada, ¿ya? ya, Que más que desplazarse el gráfico, tiene relación con que el esfuerzo, el segundo esfuerzo inspiratorio, el que se hace posterior a la fase de expiración forzada, eh, tiene un volumen mayor y se desplaza en el fondo la inspiración hacia el lado eh, izquierdo del gráfico, ¿ya? Y eso tiene que ver con que el esfuerzo inicial no fue lo suficientemente óptimo. O sea, el paciente puede inspirar más, ¿ya? Y en el fondo es un mecanismo que nos sirve como validación de que el paciente está haciendo realmente un esfuerzo máximo durante la maniobra expiratoria forzada. sí, perfecto. Lo Ahí quedó entiendo la yo explicación. también. También nos preguntan, vamos a ver más preguntas. Consulta sobre el informe, dice, si la relación CBF-BEF1 en un paciente es de un 69% y el límite inferior de normalidad es un 65%, ¿cómo informaría usted eh, con una capacidad vital forzada normal y un BEF1 normal, de acuerdo al límite inferior, método GLI? Si el límite inferior es 65 y el paciente tiene 69, es normal. Paso el aviso. El límite inferior, el volumen, la relación BF1-CBF para el informe espirométrico es siempre con respecto al límite inferior de lo normal, no el valor fijo de 0,7 o de 70, que es un valor, no, eso no está en ninguna guía. Revisando para atrás las guías desde el 2000, eh, no, 1998 fue nuestra primera estandarización chilena. Las del 2005, las de ahora, ninguna habla de este 0,7. El 0,7 o 70% es un valor al cual se llegó por simplificar el diagnóstico de EPOC. Entonces, son cosas distintas. Yo la espirometría la tengo que informar con límite inferior. No importa que esté ese valor bajo o sobre el 0,7 o el 70%. El informe espirométrico habla de límite inferior.
Y el otro es un consenso para hablar de EPOC y que a nivel global también hay mucha controversia. Al final se ha aceptado como para simplificar a nivel global de todos los países, donde hay más EPOC, que son países quizás con menos recursos, no sé, en África, donde hay mucha contaminación o mucho uso de leña, también en áreas rurales, de usar ese para hacer diagnósticos rápidos de EPOC. Pero eh, tiene, tiene el problema que ese valor fijo no coincide con la normalidad en la población. A medida que envejecemos, todos, yo ya no tengo a mi edad un 0,7, yo tengo más bajo que eso. Y mientras más años tenemos, ustedes van a ver que a los 80 años ese valor cada vez se va achicando. Al revés, en los niños ese valor es sobre 0,8. Y revisando los valores Gini, que no tengo la curva aquí para mostrárselas, pero la tenía y la saqué, eh, ese 0,7 en hombres es alrededor de los 40 años. Coincide 0,7 con el límite inferior de lo normal y en las mujeres es un poquito más alto, como a los 45 años. Entonces, si yo tengo un EPOC en que sea un hombre joven con un enfisema y que tenga alrededor de 40 años, puede que tenga una espirometría alterada porque tiene un B1-CBF de 0,76, por ejemplo, porque eso es lo que le corresponde a él por edad. Pero si yo veo el diagnóstico GOLD, ese sujeto no sería EPOC. ¿Se fijan? Ese es el problema que tiene de usar ese índice fijo. Pero al final se ha logrado como diagnóstico de EPOC utilizar porque la mayoría de los sujetos que tienen EPOC son añosos. Pero en los muy añosos también hacemos un sobrediagnóstico de obstrucciones, que no es real. Ya. Otra pregunta dice respecto a la técnica del examen, ¿se mantienen las dos inspiraciones previas a la inspiración máxima, o sea, en el fondo respirar a volumen corriente, o se puede comenzar desde el volumen residual y pedir una inspiración máxima? Yo lo que tengo entendido, una cosita, es que ese volumen corriente que se hace es para saber si no existe fuga durante la maniobra. Está bien. Es una forma de ver que el sistema, ¿cierto?, esté funcionando bien. El único problema sería con los espirómetros no, que solo pueden expirar, que no tienen filtro actualmente, que requerimos para inspirar y expirar que ustedes usen filtro en la boquilla. Si no tuviesen filtro, lo recomendable es que estemos viendo que el sujeto inspira y expira, que está tranquilo, respirando, que hiciéramos la inspiración máxima y que ahí pusiéramos la boquilla en la boca y haga solo la expiración. En ese caso sería lo único en el cual no podemos hacer la inspiración después. Pero cada vez yo creo que hay más lugares donde sí se han logrado complementar después de la pandemia, que todos tengamos filtros para usar la espirometría. O sea, Y yo con creo que respecto a lo que dice Karim, sí, es recomendable, si yo estoy con el equipo que puedo inspirar y expirar, eh, uno para ver las fugas, otro para tener al sujeto tranquilo y dar la indicación de que tome al máximo la inspiración y después haga la expiración forzada. o sea, yo también ahí compartiendo, aportando un poco la respuesta,
desde mi experiencia, o sea, bueno, las guías clínicas todas siguen recomendando que el paciente tiene que hacer un volumen corriente previo a la maniobra espirométrica. Y como decía Karin, para evitar el tema de fuga, ver un correcto sellado de la pieza bucal con la que esté soplando, ¿ya? Pero en la práctica clínica, no sé si Karin me acompaña un poco con eso. Yo en ocasiones hay pacientes que les pido realizar la maniobra desde volumen residual instantáneamente porque me mejoran los casos que tengo pacientes que extrapolan volumen, que cuando Mm. realizan volumen corriente no logro tener un pic marcado a la salida del aire siempre, ¿ya? Y el realizar la técnica sin volumen corriente, ¿ya? Es una opción para poder conseguir una maniobra aceptable, ¿ya? Eh, pero es netamente desde la práctica. O sea, primero parto con la técnica estándar, con volumen corriente, y si el paciente me extrapola constantemente, ya al pedirles que respiren inmediatamente desde volumen residual a capacidad pulmonar total y boten, tengo como una mejor respuesta y consigo un PEF más adecuado. No sé tú, Karin, si te pasa a lo mejor lo mismo. Em, no se me había ocurrido hacerlo de esa manera, la verdad. Siempre lo hago empezando con volumen corriente y después la maniobra habitual. Ya, perfecto. Eso es algo desde mi experiencia que me ha resultado para conseguir maniobra espirométrica aceptable con pacientes, pero como les decía, en la guía está el iniciar la maniobra con volumen corriente. ¿Ya? Doctora, también nos preguntan si nos puede hablar un poco sobre el patrón PRINCE. PRINCE. Ujú. Ya, el patrón PRISM, que es este patrón indefinido, que les cuento un poquito de dónde salió. Esto salió de todos los estudios globales longitudinales de estudios de pacientes tabáquicos, que hay unos estudios que partieron en el año 2000 y que fue cuando partió el Gold de EPOC. Y eso generó a nivel mundial seguimiento de pacientes tabáquicos y de detección de EPOC. Entonces, al analizar esas bases de datos que tenían muchas espirometrías hechas en el seguimiento de años, se dieron cuenta de que este patrón indefinido, que se refiere a que la definición es que tiene que ser post-broncodilatador, mantenga un BF1-CBF sobre normal, o sea, sobre el límite inferior, pero que el BF1 sea inferior al límite inferior de lo normal. Eso se ha relacionado y lo estamos interpretando y lo estamos poniendo cuando eso ocurre, porque en esos trabajos, que hay múltiples trabajos en los últimos años, se demostró que los que tenían ese patrón dentro de estas poblaciones de fumadores de seguimiento, en el transcurso del tiempo pasaban a espirometrías obstructivas. Y los que tenían, cuando ven la sobrevida y la mortalidad de las poblaciones globales, dentro de la espirometría normal comparada con la espirometría obstructiva y con el PRIS tiene menor sobrevida que si tiene en un primer momento la espirometría normal. Por lo tanto, lo que nos dice es, ojo, este sujeto, esto lo ponemos como patrón indefinido tipo PRISM. No está sano, pero yo tampoco lo puedo calificar como obstructivo, porque no calza. Pero ojo, porque por lo que les cuento, por el riesgo de que realmente vaya a ser un pre-EPOC y que a futuro se manifieste y por lo tanto lo tengo que seguir. Eso. Mm. Y me sirve también para el fumador, que yo le hago la espirometría y me aparece ese factor, tengo que ponerle hincapié en que esto sí genera y está mostrando que el cigarro le está haciendo mal. Súper.
Otra pregunta, a ver, Karim, si nos puedes ayudar con esta. Dice, los equipos ultrasónicos. Tú tienes equipos ultrasónicos actualmente, ¿cierto? La cabina pletismográfica y con la que hacen función pulmonar completa es ultrasónica, ¿cierto? Sí, lo que tengo, ay, Mm, ya. ¿Los equipos ultrasónicos también se calibran diariamente? Eso nos preguntan. sí, sí, tiene que hacerse la calibración diaria siempre, Ya. siempre en todos los equipos. Súper, nosotros también en el hospital trabajamos con equipos ultrasónicos y hacemos la calibración, la comprobación de la calibración diariamente antes de iniciar las pruebas. También consultan cómo limpiamos o desinfectamos los espirómetros. A nosotros, el mismo proveedor, cuando nos entregó los equipos y después, sobre todo después del periodo de pandemia, porque antes de eso como que no éramos tan estrictos en temas del uso de protección personal, como que era un poco más a la ligera, creo yo, pero después de la pandemia, los mismos proveedores nos indicaron con qué material debíamos hacer la limpieza de los equipos. Y era con una mezcla de cloro con agua para la limpieza, para evitar, porque el alcohol producía alteración del material. Entonces ellos nos sugirieron que sea mejor con una mezcla de cloro con agua. Y yo creo que ahí la mejor alternativa es efectivamente consultar con el proveedor del equipo, con fábrica, para ver qué alternativa es mejor. Por ejemplo, yo años atrás trabajaba con equipos con neumotacógrafo de turbina que los fabricantes vendían y entregaban su propio jabón enzimático que no dañaba en el fondo Sí. el equipo, que evitaba en el fondo que también se pudiera generar cualquier daño que alterara las mediciones a la larga en el equipo. Sí, nosotros, bueno, la superficie del equipo la limpiamos con esta mezcla de cloro con agua y los neumotacógrafos se lavan con jabón enzimático. Me preguntan también por acá si es que pueden utilizar el mejor parámetro de cada maniobra de forma independiente o deben usar solo una maniobra y basarme solo en esos resultados, aunque tenga un parámetro mejor en otra maniobra. La estandarización dice que debo usar la mejor maniobra, aunque sean de curvas distintas. O sea, yo de todas las que hice, ¿cierto? Voy a elegir las mejores dos. Tengo que ver la repetibilidad y, eh, y eso lo hace automáticamente la mayoría de los espirómetros que les elige en la curva final la capacidad vital de la mejor maniobra y el BF1, aunque sea de una maniobra distinta. Cuando ustedes le ponen, también eso está en la configuración del espirómetro. A lo mejor Diego les puede explicar mejor, porque ahí tienen que poner que no es la norma, pero es como, hay una forma que dice interpretación y que dice según ATSRS. Y ahí aparece porque esto no cambió en las últimas guías, esto viene igual desde el 2005. O sea, Y si uno elegía las guías ATSRS 2005, ocurre esto. efectivamente, si tenemos un equipo con un software más actualizado, ya que tenga cargadas estas normativas ATSRS del 2018, del 2022, nos debería automáticamente calcular o poner como mejor maniobra, independiente de la curva que utilicemos, mejor valor de capacidad vital forzada, de BF1 y de la relación, ¿ya? Aunque sean de curvas independientes. Ahora, René Rivas dijo que tenía dos preguntas. Si gusta, puede abrir su micrófono y nos hace las preguntas. Hola a todos, hola doctora, un agrado poder saludarla y agradecer su tiempo. Desde Temuco, le hago una pregunta bastante simple, pero que me ha dado vuelta hace mucho tiempo. Cuando encontramos una alteración ventilatoria restrictiva, ¿verdad? Eh,
tengo permiso para categorizarla con este manual, ¿no es cierto?, en leve, moderada, severa, evidentemente viendo el Z-score, ¿no es cierto?, de capacidad vital forzada. Se lo pregunto porque en el 2018, en la tablita de categorización, mencionaba solamente DEF 1. Entonces uno decía, cuando era restrictiva, simplemente restrictiva. Pero en este nuevo manual 2024, ¿tengo el permiso para decir alteración ventilatoria restrictiva, ya sea leve, moderada o severa? ¿O sería un pecado eso? La verdad que como lo pusimos en el nuevo manual, yo lo puedo decir. No, no es tan pecaminoso, pero Correcto. importante que no digamos que tiene una alteración restrictiva. Ujú. No podemos decir que tiene una alteración restrictiva. Tenemos que poner alguna palabra. Esta espirometría tiene un patrón de tipo Correcto. restrictivo o sugiere, no nos casemos con la restricción. Correcto. Entonces, bueno, Por- de ahí el colega preguntaba también, ¿no es cierto?, estos patrones en específico que de alguna Ujú, manera uno también cuando no cuadran podría ser un PRIMS, ¿verdad? En que uno no sabe si es que es restrictivo, pero cuando ve, tiene cambios significativos, tampoco tiene clínica de obstrucción, sé perfectamente claro lo que usted mencionaba, estos patrones específicos, ya sea el PRIMS o la disanapsis. ¿Verdad? ujú, Y la claro. última pregunta, que yo lo veo porque trabajo en atención primaria, y yo creo que yo al menos lo veo como una gran oportunidad desde mi ignorancia, lo poco que he estudiado, ¿cierto? ¿Qué utilidad tiene a futuro o tal vez ahora mismo o tendría en nuestro país en atención primaria la incorporación de la oscilometría de impulso, pensando, digamos, ¿cierto?, en su aporte en la vía aérea pequeña? Mira, yo no lo tengo tan claro como para que tuviese un valor en atención primaria. Claro, cuando uno va a los congresos y en todas partes están vendiéndonos los oscilómetros portátiles Ujú. pero yo creo que sigue siendo la espirometría básico y que si logramos hacerla bien, con buenos estándares, eh, es un gran aporte. La oscilometría eh, tiene toda una complejidad. Se ha tratado con todos estos parámetros que uno no importa mucho si entiende o no lo que está midiendo y que te dé un valor, porque lo complejo y lo que ha costado introducir en la oscilometría es la complejidad de las mediciones. Pero estos nuevos equipos portátiles eh, eh, Logrado. lo han logrado. Las mediciones son igual de complejas, pero te entregan a ti un valor fácil, más fácil de interpretar. Correcto. Pero para mí la oscilometría no lo tengo, quizás para un laboratorio de función pulmonar base puede ser, pero yo no Correcto. estoy de acuerdo en que lo dejemos como para detectar precozmente EPOC y usar la oscilometría en vez de la espirometría. Me Claro, parece no, que... no, en ningún momento, solo pensaba como de manera complementaria, sobre todo, ¿no es Mm. cierto?, en el paciente preescolar que claramente no puede hacer una espirometría y bueno, pensando que muchas veces el origen está en la vía aérea pequeña. Eso, doctora, muchas gracias por su Ujú. tiempo. Muchas gracias. Ya, en honor al tiempo, vamos a hacer voy a tomarme la atribución de hacer una última pregunta a Karim, ya que quiero que nos conteste un poco también la orientación de este webinar que tenía que ver con cómo es la formación de ser kinesiólogo con función pulmonar en Chile. Y tiene que ver, Karim, con tu formación en función pulmonar. ¿Ya? ¿Hiciste algún curso formal de espirometría en algún momento, aparte de estas capacitaciones que tu propio trabajo te permitieron? ¿Cómo fue en tu universidad la formación en pregrado? ¿Ahí te nombraron algo aparte de la espirometría? ¿Te nombraron más pruebas de función pulmonar? ¿O, o fue por autoaprendizaje de posgrado después tu experiencia? Fue más bien de posgrado. Creo que o sea, en la universidad más que nada como que nombraron los exámenes, pero nunca se profundizó mucho en ellos. Y ya después, ya que estaba trabajando en el hospital, recuerdo haber hecho cursos de espirometría y empecé a realizarlas, pero no de manera muy formal.
Más que nada las hacía cuando el colega que estaba capacitado en ellas no estaba por vacaciones y ahí comencé yo a realizarlas, pero la capacitación más completa la hice cuando fui al Instituto del Tórax. Ahí me, ahí me formé en la realización de este examen. Sea, en el fondo, a mí me pasó algo bastante similar. O sea, yo hice el curso de espirometría, me certifiqué en el curso que da la Universidad de Chile, pero después el resto de todas las maniobras, en el fondo, es las oportunidades laborales que te van permitiendo trabajar en un laboratorio, el mantenerse activo, el autoaprendizaje, o sea, buscar investigación referente a alguna prueba, instrucción, ¿ya? Y el día a día trabajando en un laboratorio. Como que no tenemos Claro. todavía esa formación o no existe una formación más específica para que podamos formarnos en tomar capacidad de difusión en volúmenes pulmonares, ya sea por el tipo de técnica que sea, o sea por letismografía, dilución de helio que tomamos nosotros en Viña, ya no tenemos todavía esa instancia. Ya, ahora en honor al Ya, tiempo, vamos a finalizar el webinar. Primero, nuevamente agradecer a todos por la participación. Ya tuvimos una conexión en algún momento de 160 participantes, así que muy agradecido a todos por, por conectarse. Agradecer nuevamente a la doctora Mónica Gutiérrez, a Karim Villarroel, recordarles sobre el enlace de la encuesta que quedó nuevamente en el chat puesto y también va a estar siendo traspasado a todos por redes sociales durante los siguientes días y invitarlos a todos que los que no son miembros de la Sociedad Chilena o sea, de la Sociedad eh, de Kinesiología Respiratoria de la Sochiquir pueden inscribirse en nuestra sociedad a través de un banner que está en la página web www.sochiquir.cl, ¿ya? Y ahí pueden ver cómo ser socios, ¿ya? Y también seguirnos en todas las redes sociales de la sociedad, ya sea Instagram, Facebook, ya y en YouTube, donde se van a ir subiendo, por ejemplo, estas actividades, estos webinars que quedan grabados.